Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí una noche más de sábado con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles, no hace falta mirar muy lejos para ver que algo no está bien en este mundo, ¿verdad? Violencia en aumento, maldad normalizada, familias destruidas, confusión, ansiedad, desesperanza, etc. La Biblia, la palabra del Señor, ya lo había advertido. En los últimos tiempos, el corazón del hombre se enfriaría. Jeremías 17:9 dice en la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Marcos 7:21 al 23 dice: Jesús enseña que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Qué interesante palabra, ¿no? Génesis 6:5 dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, atente ahí, era de continuo solamente el mal. En Eclesiastés 9:3 dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de locura en su corazón durante su vida. Pero en medio de todo esto, y que esta palabra es tan fuerte, pero Jesús te hace un llamado urgente en esta noche. Buscadme mientras pueda ser hallado. En el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, andarán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Qué profecía, ¿no? Advertencia sobre el futuro. Y habla de una búsqueda inútil. La gente intentará buscar la guía de Dios, pero debido a la persistente desobediencia y rechazo previo a su mensaje, no podrán encontrarlo. Te invito a quedarte a escuchar este mensaje. No es un mensaje más, es el conocimiento de las Sagradas Escrituras hablándote a tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora sí damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. No habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Es fuertísima esta palabra. Ahora te la leí en otra versión, porque muchos rechazan escuchar la palabra de Dios, les molesta un programa como este, o les irrita cuando alguien de la calle o un compañero de trabajo te habla de Dios, o no. Por eso el mensaje profético de hoy se llama: buscad a Jesús mientras pueda ser hallado. Y esto está en la palabra de Dios, está en el libro de Isaías 55:6, está en la Sagrada Escritura. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. O sea, hoy es el tiempo que Dios está cerca y nos está hablando mediante su palabra, mediante los medios, de distintas maneras. Dios está buscándonos constantemente. ¿Por qué? Vemos primeramente en este mundo muchas señales de un mundo que se aleja de Dios. Hoy vemos que el mundo va en una dirección peligrosa. Lo bueno se llama malo y lo malo se celebra, y eso está en la Escritura. Dice, ay, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y por ejemplo, ¿cuáles son hoy las leyes de aborto, de eutanasia? Se festejan como avancen y son totalmente contrarias a los mandatos de Dios. El pecado ya no se esconde hoy, se exhibe. Desde el adulterio muchos andan exhibiéndose, festejando, y los amigos festejan que engaña a su esposa, la homosexualidad en todos lados, en la televisión, la prostitución del OnlyFans como un avance de mujeres empoderadas, los cambios de género, etcétera, 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 ¿verdad? Y otro punto de este mundo donde podemos ver el caos, la verdad que se relativiza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy hay muchos en las redes sociales, en el TikTok,
personas que aparentemente parecen espirituales, pero enseñan doctrinas de error. Y lamentablemente, muchos que dicen conocer la Escritura siguen este tipo de enseñanza que va contraria a Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero y no se les ha renovado el espíritu de la mente para entender la verdad de Dios y el camino finito que Dios nos manda a seguir y no el ancho y el cómodo que a nuestra carne le agrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay uno ahí en el TikTok que me sale a mí siempre y es increíble verlo a este varón tan aparentemente espiritual, conocedor de la Escritura y habla de mi Señor y está provocando una confusión terrible en las personas, en los que no conocen las Escrituras, en los que supuestamente dicen conocer y que no están parados firmes en el conocimiento de Dios, porque cuando uno está parado firme en el conocimiento de Dios, nadie te va a venir con cuestiones erradas, moverte de esa roca firme que es Cristo y la revelación de la palabra. Y este enseña lo errado, haciendo errar, del tema de la fornicación, que no es lo que parece, que no a Dios no le molesta. O sea, una enseñanza terrible, terrible porque va en contra de los principios de Dios y persuade muy bien, lamentablemente. Hasta dando a entender que todo el mundo se casa, que eso no hay diferencia. Es terrible lo que dice, porque habla sin entendimiento y profundidad y está engañando a muchos, porque usa algunos versículos de la Biblia, pero no está alineado, no ha conocido a Dios, no está alineado con el Espíritu Santo, porque en Dios no hay mentira. Entonces nada que venga con una enseñanza mentirosa puede venir de Dios, sino del Padre de las mentiras. Y también, ¿qué más? Hay un vacío espiritual en el corazón de las personas, que el mundo, las personas intentan llenar con engaños y más engaños de un sistema corrupto y mentirosos, y llenan sus vidas con esas mentiras. Y aquí el mal que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque detrás de toda mentira está el mayor mentiroso y padre de la mentira, que así dice la Escritura, es Satanás. O los vicios, la gente intenta llenar su vicio. O el hombre que no puede mantener una relación de pareja porque no arregla cuestiones emocionales, espirituales con Dios. Y entonces, no quiere compromiso emocional y se va a las prostitutas, por ejemplo. Y perdón que hable tan directo, pero eso están haciendo mucho. Y entonces el mundo crea mucha corrupción, mucho engaño, contrario a la voluntad de Dios. Y es una especie de prostitución espiritual a los principios de Dios. Y el humano se puede autojustificar como quiera, pero delante de Dios no va a poder, porque su palabra es claro y Él es santo y demanda santidad. Y hay muchas excusas hoy. El ser humano busca cualquier excusa para hacer todo lo errado. Bueno, pero es una moda tatuarse el cuerpo y se viven haciendo tatuajes y Dios no le agrada. Hoy las mujeres en las redes, los hombres muestran su desnudez, su cuerpo a todo el mundo. Y Dios dice no, el cuerpo y la desnudez para tu esposo o tu esposa. Entonces digo, es tantas las mentiras que hay. El sexo, hay que tener al hombre, tiene que tener 20.000 parejas antes para que tengas experiencia sexual. No es la verdad de Dios. O los padres llevan a los hijos con 12, 13, 14 años a la prostitución, a las mujeres, para que le pagan para que empiecen, y así no es. No es la voluntad de Dios, no es la verdad de Dios, y eso va generando vacíos y maldiciones, lejos de que el mundo engañador, mentiroso, te dice no, que es la forma, no es la forma, no es la de Dios. Entonces hay un desconocimiento tan fuerte que hemos naturalizado, estructuras que hemos naturalizado y las creemos como verdad. Y yo misma como creyente de toda la vida, pero que tuve un encuentro con Dios hace 14, 15 años, puedo decirte que hasta el día de hoy estoy rompiendo estructuras mentales que las tenía como lema o como firmeza, cuando me doy cuenta, cuando Dios me está rompiendo la mente de esas estructuras que me dice fueron formadas en el sistema de este mundo, que parece que no son malas, pero no son de Dios. Entonces hay mucho que aprender, amado oyente. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿para qué? Y para tener una vida diferente, y para tener comunión con Dios, y para poder tener esa paz que la da Dios.
Porque y para que no tengamos maldición, y para que no lloremos, y para que no nos frustremos, y para que no nos maldigamos. Amado oyente, para eso en esta tierra, y después para la salvación, para la vida eterna, para ir con el Señor. Porque no vamos a ir de cualquier manera, porque el Señor dice, ningún inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Eso por un lado, y por otro lado, vamos a tener aquí en la tierra una vida de maldición si no entendemos los principios de Dios. Y después hay mucha gente que tiene una religión, o que carga una Biblia y tiene maldiciones en su hogar, en su familia, porque no ha entendido algunos principios, no ha renovado el espíritu de la mente para entender cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Y no las mentiras de este mundo y el sistema de este mundo, que nosotros nos hemos formado ahí y hemos formado pensamientos y a veces totalmente errados. A veces vienen de nuestra familia los pensamientos errados, de ellos mismos que vienen de generaciones con pensamientos errados, pensamientos hasta malditos, y tomamos, naturalizamos un montón de cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué tenemos que entender todo esto? Porque Jesús está diciendo, buscadme mientras pueda ser hallado. Él no está hablando. En Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él hay libertad, en Él hay restauración. Y yo estoy hablando de muchas esferas de la vida, porque a Dios a veces se cree, bueno, solo por el tema de salvación. No, el tema sexualidad, el tema sexo, en Dios también es importante. Entender, insisto, lo que Dios dice y no lo que dice este sistema, este mundo. ¿Cuál es el camino de Dios? En el tema dinero. ¿No? ¿Qué dice el sistema del mundo? ¿Qué dice Dios? Y créanme que es muy diferente los principios de Dios y el camino de Dios. Por eso Él dice un camino finito, estrecho, por donde va la minoría, que lleva al cielo. Con religión podemos ir en el camino ancho, espacioso, que lleva al infierno, por va la mayoría. Porque Dios no es religión. Y nunca reniego de la religión, la necesitamos, cualquiera sea, la necesitamos la religión. Pero la hacemos hombres. Pero la verdad de Dios es la esencia, lo más puro que hay. Y es lo que nosotros tenemos que profundizar y entender. Muchas veces hay gente que se enoja por escuchar este mensaje y dice, ay, ahí está, no, aleluya. No, no se trata de aleluya. No importa la religión. Yo fui católica que nací, no importa la religión. Importa el conocimiento de la palabra de Dios de verdad y en profundidad y ponerla por obra. Importa que tengamos un corazón entregado a Dios y que realmente dejemos que Él llene nuestra vida y nos guíe con su verdad, con sus principios, con sus estatutos, con sus mandamientos y no con los criterios míos personales y de este mundo. Ahí está el foco, ahí está el punto. Y muchas veces el enemigo nos pone soberbia, orgullo, ay, los aleluya pesados, esto que se cree, eso no es verdad, eso no es así, y te enojas para mal tuyo. Porque la verdad de Dios va a seguir existiendo y Dios también. O sea, vos querés no creer, problema tuyo. Vos querés seguir mal con tu vida, es problema tuyo. Pero para mal tuyo. Así que te conviene no ser soberbio, no enojarte y decir, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Y aún no sepas cómo, tenés que clamar a Dios, postrarte y decir, Señor, no sé cómo ordenar mi vida. O lucho con esto, con aquello. La pornografía, que es el mal de estos tiempos. Y hoy los niños al tener celular ya están viendo pornografía 4, 5, 6, 7, 8 años. Y ninguna edad es buena, ¿eh? No es que hay una edad que Dios te lo permita. No, esa es otra aberración que Dios detesta. Y es una aberración promovida por el mismo Satanás. Para que hagamos del sexo y de la sexualidad algo aberrante. Algo sucio. Para extraviarte del camino verdadero de la relación sexual que a Dios le agrada. Que habla de una conexión espiritual y un montón de cosas, emocional y un montón de cosas, no solamente a nivel físico. Entonces tenemos que entender que todo esto no es casualidad, todo esto son señales, todo lo que está ocurriendo. Hoy las violaciones, los hombres que abusan de pequeñas, tantas cosas que están pasando, los suicidios, ay, por Dios, tantas cosas. Y el mundo se está alejando de Dios porque seguimos usando principios, pensamientos doctrinales, cuestiones que hicimos fuertes en nuestra mente y no son de Dios. ¿Cuándo vamos a entender que tenemos que buscar a Dios para decir, Señor, quiero conocerte y conocer tu verdad? Si tú me puedes dar una vida diferente, quiero conocerte. Porque si seguimos no entendiendo, conociendo la Escritura, vamos a seguir aplaudiendo, fomentando todo lo que Dios no le agrada. ¿Y quién somos los que nos maldecimos? Nosotros mismos, el hombre, el humano, este mundo.
Y la palabra de Dios ya lo advirtió en Mateo 24:12. ¿Qué decía? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo. Y el problema no solo es afuera, el problema está en cada uno de nuestros corazones. Porque es hermoso echar la culpa solo afuera. Y aquí el problema más difícil es tratar nuestro corazón también. Y que está conectado con lo que pensamos también. Y esta enseñanza es fundamental en el Nuevo Testamento. Y Jesús dejó muy claro para mostrar que la verdadera pureza no es externa. No es de rituales, sino interna, del corazón. Por eso muchas veces el ser humano se esconde detrás de una imagen fingida o detrás de una ropaje, ¿no? Y Dios no puede ser burlado. No es la ropa, sino el interior de nuestro corazón, si hay sinceridad o no. Mateos 15, 19 al 20 dice, porque del corazón, mirá la importancia, salen los malos pensamientos, los homicidios, mira, ¿de dónde sale? Uno dice, ay no, ¿qué pensó? No, mira dónde sale, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Dios ya lo advirtió en la Sagrada Escritura, Mateo 15, 19 al 20. Marcos 7, 21 al 23. Jesús detalla aún más mencionando malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Ay, ¿no? Jesús enseña que las acciones pecaminosas, los pleitos y todo eso no nacen de factores externos, sino que provienen del interior del ser humano, de nuestro corazón. Por eso tenemos que entender que nosotros, los humanos, no podemos autojustificarnos o no vamos a poder hacerlo delante de Dios, porque generalmente hacemos así, pero yo soy así. O soy así porque a mí me hicieron tal cosa, ¿no es cierto? Nos justificamos así. Pero tenemos que entender que en Dios no somos víctimas, debemos entregar eso y buscar ser transformados. Cuando la persona se autojustifica ya no cambia. Cuando la persona se victimiza ya no puede cambiar. Por eso hay gente que ha vivido cosas muy dolorosas, pero han salido adelante, han transformado su vida, hicieron matrimonios más bendecidos. Entonces ahí está el punto, no ser víctima y no autojustificarse, sino buscar a Dios para que nuestra mente nos dejemos guiar y nuestra mente cambie conforme a qué, a lo que Él quiere, a lo que Él dice. Y debemos buscar a Jesús para perdonar, para sanar todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que tengamos libertad en nuestra alma y dejar actuar el poder transformador de Dios. Porque a veces la gente está desesperada y va a buscar ayudas donde no se debe. Y ya siempre lo decimos acá en la radio. Y no dejamos que ese Dios vivo y verdadero, no lo buscamos. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. No tiene una fe genuina, una fe falsa. Por eso salen corriendo a pedir ayuda a cualquier lado, menos a Dios. Y cuando tú vas a Dios, Él trae paz. Y esa paz, la palabra es clara, no la da nada en este mundo. Ni siquiera el dinero, no la da nada en este mundo. Entonces no estamos conociendo a ese Jesús, a ese Dios de paz. Y tenemos que entender que el pecado, amado oyente, nos separa de Dios. Pero Dios sigue llamándonos. El pecado siempre, tienes que entenderlo, produce lo mismo. El pecado, ¿qué es? Errar al blanco. No ser certeros en el camino que Dios quiere que vayamos para que tengamos bendición, amado oyente. No para que Dios te prohíba el placer de no sé qué. No. Cuesta entender todo lo que Dios hace, aunque parece sacrificio, aunque parece así, pero ¿por qué así? Dios en todo sabe por qué nos dice por dónde ir. Y nosotros somos necios, caprichosos en hacer como se nos dé la gana y así también nos va. Entonces, ¿qué hace el pecado? Produce distancia de Dios, produce vacío interior, produce dolor, culpa, confusión.
Pero ¿qué es lo más hermoso y lo más impresionante en esto? Que Dios no deja ni dejó de buscar al hombre desde el principio de la creación del mundo. Jesús llama, ¿dónde estás? Y hoy sigue llamando, búscame, vuelve a mí. ¿Cuántos que están desesperados ahí no escuchan la voz de Dios? Él está, aún en medio de tu dolor, en medio de tu desesperanza. Dios está, aún en medio de tu soledad, que tal vez piensas que estás solo, que nadie te quiere. Él está, Él es fiel. Y Jesús vino a salvar, no vino a condenar. En un mundo oscuro aparece una luz, y no es cualquier luz, es Jesús. Él no vino a juzgarte, primeramente, vino a rescatarte. ¿Y qué dice en su palabra? Mira lo que dice en su palabra. Porque no envió Dios Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Evangelio de Juan 3:17. Nada más que nosotros somos los duros de corazón, amado oyente, desobedientes, irreverentes a Dios, a su palabra. Y a muchos teniendo el tupé de decir, ay, yo sí creo en Dios. Y hacen lo que sea de su vida. Catequistas que dan malos ejemplos, viven en curanderismo. Torpes, violentas. Me pasó a mí el otro día. Una supuesta catequista me mandó, ya saben a dónde. No estamos entendiendo. Ni dominio propio para cerrar la boca, porque a todos nos molesta algo a veces. Pero justamente cuando uno empieza a caminar con Dios, aprende a tener un poco de dominio. Y no deja salir eso de la boca de uno. Y aunque me intentó fastidiar de todas las maneras, yo no tuve esa torpeza con ella. Me abrió un producto, le dije no se podía abrir, no, que se lo iba a llevar, y después me dijo no, lo voy a dejar. Digo, ¿qué ejemplo estamos dando? Nuestro Señor Jesús se acercó al pecador. En toda la Escritura siempre Él fue así, sigue siendo así. Sana al herido, perdonó al que falló, restauró al que estaba perdido en la Escritura. Y hoy sigue siendo el mismo Dios. Él no te rechaza, Él te busca. Porque a veces la gente piensa, no, yo ya cometí demasiados pecados, no, yo ya... No, si tú te acercas con un corazón sincero, reconociendo que has pecado, Él te va a escuchar, te va a abrazar. Solo Él nos puede limpiar de nuestra maldad y de todos nuestros pecados, amado oyente. La Biblia, en toda la Sagrada Escritura, muestra a Jesús como aquel que busca activamente a los perdidos. En Lucas 19:10, para salvarlos, no para condenarlos. Inicialmente eso dice Juan 3:17. Sin embargo, su enseñanza y su palabra, escucha bien, amado oyente, actúan como juicio final, revelando la verdad y la condición del corazón humano. En esta vida, mientras hay vida y esperanza. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté sobre la tierra, hay esperanza. Antes de la venida de Cristo hay esperanza para que nos volvamos a Él, para que lo hallemos al Señor, para que lo conozcamos de verdad, ordenemos nuestras vidas, porque sí va a haber un juicio sobre la tierra y sobre todos los seres humanos. Tenemos que comprender algunos aspectos claves sobre Jesús y sobre este tema del juicio. Jesús nos busca y nos está buscando intensamente. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y no es una frase dicha. A veces nos cuesta que se nos revele el nivel de la cruz. Lo que Él hizo por amor. Lo que Él hizo por amor. Y Él nos enseñó ahí a morir a todo, a la carne, nos mostró el perdón aún de los que se ensañaron con Él. Porque le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Y tú no puedes perdonar? A tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu vecino, a tu ex esposo, esposa, no sé.
a quien te hizo daño, a un jefe. Entonces, pidamos también que se nos revele la cruz, porque ahí empezamos a morir al ego, empezamos a morir un poco la carne y empezamos a ser sumisos y obedientes como lo fue Jesús, como oveja al matadero. Pero no porque Él no podía que se abra la tierra y se pierda todo. Lo hizo por amor, obedeció y pagó el precio por amor, para que hoy todos nosotros que somos pecadores nos podamos volver a Él, pedir perdón y ser lavados por la sangre de Cristo y por gracia ser salvos. No porque seamos muy santulones, por gracia y por el precio de su sangre que hemos sido regenerados en el Espíritu. Pero no todos llegan ahí, ojito. Muchos se quedan atrás con religión y con excusas, en caminos de maldición y de muerte espiritual. Lo que nos transforma la vida es ese nacimiento de nuevo, que ya lo hablamos alguna vez en la radio y está en los mensajes, el nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, en vano es nuestra religión, cualquiera que sea. Entonces Jesús, tenemos que entender, Él nos sigue buscando, Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido, mostrando que el carácter misericordioso que Él tiene. Dios tiene una misericordia que ningún humano acá abajo tenemos. Y la palabra juzga, ¿qué te quiero decir? Jesús, la palabra es clara, dice que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Sin embargo, presta atención acá, porque muchos creen, yo voy a hacer lo que sea, y aún si me muero, Dios me va a perdonar, porque Dios no es bueno. O sea, entiende cómo tergiversamos lo que Dios dice para nuestra conveniencia y nos autoengañamos. Y si te quieres engañarte así, engañate. La maldición te va a caer igual, el juicio te va a caer igual. Digo, cada cual cree la mentira que tiene ganas. Pero la palabra de Dios dice, la palabra, lo dijo Jesús, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 12, 47 al 48. ¿Lo querés más claro? Ni que te lo dibuje. ¿Entienden por qué hacemos estos programas? ¿Por qué es necesario que presten el oído a la palabra de Dios? Porque no es broma. Y aunque Dios misericordioso y es amor y ha pagado un precio que no lo haríamos ninguno de nosotros, la palabra, el que Él ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Está dicho. Dios es juicio y Él es rectitud. Y Jesús va a juzgar con justicia. A diferencia del juicio humano que tenemos acá en la tierra, que es limitado. Esta palabra lo puedes ver en Romanos 14:4 y en Santiago 4:12. También hay una advertencia de no juzgar. Jesús instruye a no juzgar hipócritamente. Mateo 7, de 1 al 5, enseñando que el juicio que aplicamos será usado con nosotros. ¿Qué es esto así de no juzgar hipócritamente? Según la palabra de Dios, especialmente Mateo 7, 1 al 5, significa no señalar los defectos o pecados de otros mientras ignoramos o excusamos los nuestros, que a menudo son más graves. Y hay una palabra de Dios que dice, más no mire la paja en el ojo ajeno, más mira la viga delante tuyo. Que eso es muy diferente a cuando uno exhorta con la palabra de Dios. Son conceptos diferentes. Mucha gente, no sé, es infiel, es adúltero, pero está juzgando a una mujer y la trata con malas palabras de mujer sola. Ustedes ya saben. Eso está diciendo. ¿Por qué no miras primero la viga delante de tu ojo, tu pecado? Para estar juzgando a otro livianamente, hipócritamente. Que es muy diferente a exhortar, que es decir, Dios dice en la Escritura que ningún fornicario, que ningún adúltero, etcétera, etcétera, va a entrar al reino del cielo. Es muy diferente. Y en el juicio final la Biblia indica que seremos juzgados por nuestras obras y palabras. Esto está en Mateo 12, 36, 37, Eclesiastés 12, 14. En resumen, Jesús nos busca al ser humano con amor, pero su verdad confronta y juzga el pecado para corrección y salvación, porque Él es santo. Esta palabra que es el título de esta noche, mientras pueda ser hallado.
Tienes que entenderla porque es profunda. Mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser hallado. Este es el punto clave. Dios está disponible, pero no para siempre de la misma manera. Hay un tiempo de gracia. Hay un momento para responder. Amado oyente, hoy podés buscar a Dios. Hoy podés arrepentirte. Hoy podés volver. Pero no sabemos cuánto tiempo tenemos. Por eso el mensaje es urgente. No lo dejes para mañana. ¿Qué más necesitas? Quizás que a veces no entendemos el amor de Dios. No entendemos que Él está presente en medio de cualquier dolor, en medio de los pecados más oscuros. Él está, si lo buscas, para libertarte de las cadenas de maldición, de muerte. Quizás pensás, yo estoy muy lejos. Ya he fallado demasiado. A muchos se ríen y dicen, no, si ya sé que voy al infierno. Dios no me quiere. ¿Qué me va a querer Dios a mí? Yo soy amigo del, dicen algunos burlándose. Yo me vi abajo a festejar, sí. Seguí creyéndote tu humor y tu mentira. Pero eso no es verdad. Nadie está lejos. Y no hay suficiente pecado inmenso que hayas hecho que Dios no pueda perdonar. No hay nada. Jesús te ama tal como estás, pero te ama demasiado como para que tú sigas viviendo igual. La palabra de Dios nos dice que Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas, dice en la Escritura, y va por la que se perdió. Mira si no tiene importancia para Dios el que está perdido o la que está perdida. Y hoy Él está tocando la puerta de tu corazón. No endurezcáis tu corazón, amado oyente. La Biblia exhorta principalmente a no endurecer el corazón en Hebreos 3, 7, 19. Hebreos 3, 15, mira lo que dice. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. Endurecer el corazón significa obstinarse, rebelarse, volverse rígido ante la autoridad y la palabra de Dios. Tú te puedes enojar tal vez conmigo, pero no te enojas conmigo, tú crees, te enojas con Dios y con lo que Él dice. Yo solo transmito la palabra y esa palabra también me rige a mí. Se advierte en la Escritura contra el engaño del pecado que provoca que el corazón se endurezca y que la gente se aparte de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y a veces hay cosas que Dios aborrece tanto que dice que la entregó a pasiones vergonzosas. En Proverbios 4, 20, 22 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. Primera de Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. No podés decir que sos un hijo de Dios llevando una vida que a Dios no le agrada. Porque hay muchos creyentes que dicen conocer la Biblia y no obedecen. Porque todavía el que no conoce la Escritura, dice cree en Dios, pero no conoce la Escritura y tiene una chance. Pero los que dicen conocer la palabra de Dios y no la ponen por obra y se autojustifican y siguen envueltos en su delito y pecado y haciendo todo lo contrario que Dios dice, ¡ay! ¡Ay! Eso es pisotear la sangre de Cristo, eso también está en la Escritura. Y no los tendrá por inocente Dios. ¿Ya qué más se te puede predicar? Si ya conoces, ya leíste y no querés obedecer, ¿qué más querés? Le estoy hablando al creyente que dice conocer la Escritura, que generalmente son más los de la línea evangélica. Porque la mayoría, lamentablemente, como católicos y como católica que fui, somos los que la mayoría desconocemos la Escritura como católicos. Y no lo digo para que se enoje nadie, es que es una verdad. Y cuando yo se lo digo, cuando le predico a la gente en persona, y me reconoce, me dice, sí, es verdad. Porque es verdad. No estoy diciendo una mentira, no lo haría. Hay un desconocimiento de la palabra de Dios terrible. Entonces tenemos que entender que realmente conocer a Dios tiene que haber una transformación en nuestra vida. En Juan 14, 23, 24, en el Evangelio Jesús dice, el que me ama, obedecerá mi palabra.
El que no me ama, no obedece mi palabra. Entonces, ¿tú a quién amas? ¿Una religión por religión? ¿O amas a Jesús? Porque muchos aman la religión, se desesperan, así, defienden la religión como una remera de River, de Boca, defienden la religión. Y si tu corazón es sincero, y si tu vida no está dirigida por Dios y por el Espíritu Santo de Dios, y si no pones por obra la palabra, si no caminas por el camino finito, ¿y de qué sirve si no obedeces la palabra? Que Dios alumbre nuestro entendimiento en esta noche. Y ya vamos casi cerrando el mensaje. Quiero que entiendas que el pecado trae consecuencias. El pecado no solo es hacer cosas malas, es separarse de Dios. Es una forma de vivir separado de Dios. Entonces tú puedes tener religión, pero separado de Dios. ¿Estamos entendiendo, no? Y cuando el hombre se separa de Dios, pierde paz, pierde dirección y pierde propósito. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. No te lo estoy diciendo yo, la Escritura. Está en la carta a los Romanos 6:23. El pecado promete placer, amado oyente, pero termina en vacío. Por eso la importancia de conocer a Jesús, conocer de verdad su palabra, para que no vivamos una fe errada y mentirosa, sino una fe genuina que glorifique el nombre de Dios. Y no lo dejes para después. No lo dejes, amado oyente, el ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el día. Habla Jesús orando, qué pecado ata tu vida, arrepiéntete de todo corazón y reconócelo a Jesús como tu Salvador. No hay un después lo hago. Cuando esté mejor, cuando cambie mi vida, el mejor momento es hoy, ahora y ya. Y yo te pregunto, ¿dónde estás con Dios? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás lejos o cerca? Hoy es el día. Hoy es el día. Y si te está llegando esta voz a tu oído, hoy es el día, hoy es el momento. No endurezcáis tu corazón. Vuélvete a Dios, búscalo. Abrí tu vida a Jesús, porque el mismo que llama es el mismo que salva. Es el mismo que te va a libertar. El mundo está en crisis y tal vez tu vida. La maldad está aumentando, el pecado destruye, pero todavía hay esperanza. Jesús sigue buscando esas almas. Dios sigue llamando y hoy te dice, búscame mientras puedas ser hallado. Te invito ahí donde estás a cerrar a tus ojos. Quiero que repitas conmigo esta oración. Si sientes que este mensaje habló tu vida, si sientes que te tienes que poner a cuentas con Dios, no es una oración más, no es cualquier oración. Esta oración es poderosa, esta oración te puede llevar a Jesús, esta oración liberta si tú la haces con fe, creyendo de todo corazón. Dice así: Señor Jesús, repite, en este momento me entrego a ti para que perdones todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón. En esta noche te pido que tú derrames tu Santo Espíritu sobre mi vida y que guíes mi vida. Yo te reconozco como único Señor y Salvador y te pido que me inscribas en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Te pido que me ayudes a vivir una vida sana y victoriosa. Señor Jesús, yo declaro y confieso con mi boca que tú has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestros pecados, pero Dios Padre te resucitó al tercer día entre los muertos y mediante tu gloria nos muestras tu amor, tu poder a todo aquel que se rinde aún hoy en día. Señor Jesús, en esta noche, en tu nombre, yo decido soltar, yo decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que han lastimado mi corazón. Los perdono, dilo por favor en voz alta, perdono, los dejo libres y los bendigo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo, Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón.
Él viene, como dice esta adoración, cuando lo adoras. Que hoy pueda haber muchos corazones que quieran buscarlo a Jesús, hallarlo en esta noche. Es lo que anhela mi vida, mi alma, de todo corazón para ti, amado oyente. Y te dejo con esta reflexión, porque estamos llegando al final del programa, que se llama Escuchando la Voz de Dios. Y te digo que este mes puedes haber tenido días de todo, ¿no? Días buenos, días malos, días difíciles, momentos de fe y momentos de duda. Pero por encima de todo hay una verdad que no cambia, amado oyente. Dios sigue estando cerca, no lo olvides. Dios sigue llamando, Dios sigue esperando tu corazón. Y no importa cuántas veces fallaste, no importa qué tan lejos sentiste que estabas. Hoy todavía estás a tiempo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Muchas gracias por compartir este espacio de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Esperamos haberte sido de bendición. Te mando un abrazo muy fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe, tu hermana en la fe. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chao, chao.